Seguimos en Algo con R y bueno, estamos, a propósito de lo que decíamos anteriormente, viviendo desalojos en distintas comunidades de una forma muy violenta. En estos días se difundieron imágenes de Jujuy, pero también de lo que pasa con la comunidad en Vía Guaraní, específicamente en Puente Quemado 2, en la provincia de Misiones. Y estamos en contacto con el Vasco Baigorri, escritor, periodista, integrante del equipo Misiones de Pastoral Aborigen. Vasco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Juan Palavecino te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Mirá, justamente estaba pensando en el nombre del programa, ¿no? Algo con R. Uh-huh. Y justamente lo que ha hecho esta comunidad es recuperar un territorio después de haber sido desalojados en forma totalmente improcedente. Y bueno, recuperarlo porque está dentro del relevamiento, recuperarlo porque es un territorio ancestral, recuperarlo porque con justicia merecen tener un lugar donde vivir en un territorio del cual fueron desalojados. Muy atinado esto, Vasco, que nos comentás, porque bueno, siempre hacemos un poco este paralelismo con estos verbos que empiezan con R, y creo que en este caso la recuperación es algo que viene muy, muy a tono con lo que está pasando, pero sabemos que en este último tiempo vienen sufriendo este hostigamiento ligado a los desalojos, y que en estos últimos días hubo una escalada de violencia por la metodología, ¿no? Y por las amenazas, órdenes dadas por teléfono, camionetas con patentes tapadas. Queríamos saber si nos puedes hacer un breve raconto de estos últimos días. Sé que de fines de julio hasta acá hubo ahí, bueno, desalojos de forma así muy, muy violenta. Mira, esto para darle un comienzo, digamos, sí. Aunque es anterior, lo pondría en el mes de mayo, uh-huh, donde el Murubichá, la autoridad máxima, cacique, que no es la palabra exacta, pero sí Murubichá, es detenido en la comisaría de Garoapé, y luego son detenidos 8 varones más, que son traídos desde la comunidad en la camioneta de la policía, junto con las mujeres y los niños que fueron demorados. Cuando insisto y pido la orden judicial, la respuesta fue una orden telefónica. Bueno, las órdenes telefónicas no existen porque siempre tiene que haber un respaldo papel, un respaldo escrito de la orden del juez, ¿no? Nunca apareció eso en el expediente, nunca apareció en el juzgado. Aparentemente fue una decisión, una orden por parte del secretario del juzgado que casualmente, en forma anterior, años antes, parece que ha sido abogado de Ruf. Ruf es el que exhibe o solicita que se respete su derecho de propiedad. Sí. Bien. Esto que te digo, el mes de mayo yo lo viví desde las 8 menos cuarto de la mañana. Estuve permanentemente con la gente en la comisaría. Después resulta que tipo 6 de la tarde los liberan a todos, haciéndolos firmar un reconocimiento que no volverían al lugar. Bueno, son llevados a la ubicación central de la comunidad, porque la comunidad tiene una parte donde central, digamos, y este otro lugar está como unos 7-8 kilómetros de esto. Claro. No, hay una ley, la 25.160, uh-huh, que relevó los territorios indígenas y reconoció la ocupación y el uso de los territorios demarcados, ¿no? Uh-huh. Que es lo que sucedió en este caso. Después, en el mes de julio, vuelven la comunidad, aparecen después, un par de días después, aparecen 50 policías, camionetas, bomberos, ambulancias, una cantidad de cosas, y los vuelven a desalojar. Ahí el juez dice que no hubo desalojo, sino que la comunidad se retiró por su propia cuenta, y lo que ellos fueron a hacer fue un estudio de impacto, un estudio social. Claro. Bueno, te imaginas que si a tu casa llegan 50 policías
ambulancias, bomberos y todo lo demás, como que no te sentís muy seguro para quedarte, ¿no? Claro. Bueno, la comunidad se retira. Pasado esto, este señor Ruf entra de nuevo al predio, instala una casilla, entra máquinas para trabajar, y la comunidad decide por tercera vez recuperar el territorio. Y eso es lo que hacen, lo recuperan pacíficamente, sin ningún tipo de violencia, entran al territorio por una parte sin alambrado, o sea que ni siquiera tocan alambres ni nada, y se instalan en el territorio, que es la situación que hay ahora. Claro. Bien, ¿qué sucede en este momento? En este momento lo que tenés es una tensión muy, muy grande. Hay personajes externos a RUF, externos al titular registral aparente, que es un empresario maderero, que presionan. Aparecen, como bien dijiste vos al inicio, camionetas con las chapas tapadas con barro, otras directamente con papeles y cinta. Lo interesante es que la policía está ahí, ante esta infracción no hace absolutamente nada, ¿no? Esto presiona. Ahora aparecieron también carteles exigiendo el respeto a la propiedad privada, y esas son formas constantes de presión y una manera de agresión, digamos. Seguro, sí. La comunidad recibe a su gente porque, bueno, por una cuestión de costumbres, ante una cuestión como esta, las demás comunidades se acercan, y calcula que son prácticamente de alguna manera parientes, se acercan, van, acompañan, ayudan a trabajar. Y fíjate vos que lo primero que construye esta comunidad es el OPU. Para explicarte qué es el OPU, te diría que sería una casa de rezo, una casa, una especie de iglesia, digamos, para ponerlo de alguna manera, donde se reúne toda la comunidad. Tomemos en cuenta que el pueblo Umbiá es un pueblo básicamente espiritual, y ahí hacen análisis, se piensan las acciones a seguir, se escucha a los abuelos, se escucha a los ancianos y ancianas, y en este periodo de tiempo, bueno, justamente con todo este inconveniente, muere uno de los ancianos, y la comunidad entiende que su muerte fue producto justamente de toda esta presión y de todo esto que están viviendo. Claro. Bueno, esa es la situación actual. Ahí un poco... Mañana... Sí, perdón. Mañana hay una mesa de diálogo convocada por el gobierno de la provincia, que empezó a moverse al respecto, y bueno, veremos qué es lo que pasa en esa mesa de diálogo. Justamente te iba a preguntar por eso, por cómo se planteaba continuar con esto, porque como vos decías al principio, bueno, el cacique de la comunidad, si bien no es la palabra exacta, que había sido detenido en mayo, también estuvo difundiendo en este último tiempo videos de que están siendo amenazados. ¿Qué sabemos sobre cómo están ellos ahora en este momento? Si se encuentran bien o si pudiste tener algún tipo de comunicación ahí con la comunidad. Mira, nosotros estamos todos los días con la comunidad, salvo los días en que la lluvia no nos permite entrar. Estamos todos los días, alguien del equipo está ahí todos los días. Claro. Y, a ver, ¿hay un hostigamiento permanente? Sí lo hay. Se hizo el domingo un programa en vivo, Ruf y su gente, porque hay gente que está fogoneando esto, mucho más allá de lo que realmente debería ser, pero bueno, es la forma de entender las cosas. Que Santiago Ramos, que es el Murubichá, o cacique, se siente amenazado. Bueno, te diría, sé que de alguna manera amenazaron a los remises y demás vehículos que llevan a la gente de la comunidad desde el pueblo, que está como a 13, 14 kilómetros, hasta la comunidad, ¿no? Bueno, los amenazaron,
estos remises dejaron de llevar gente, con lo cual se dificulta el movimiento, ¿no? Claro. No sé si Santiago, porque la verdad es que en los últimos días no pude hablar directamente con él, recibió alguna amenaza en forma directa. Lo que sí sé es que ese hostigamiento constante provoca inseguridad. Claro, ¿no? seguro. Cuando a gente absolutamente pacífica, que incluso cuando toma actitudes como esta recuperación, lo hace en forma totalmente pacífica, no ha habido violencia por parte de la comunidad, estos hostigamientos, sí, sin duda, lo sienten como una amenaza. Uh-huh. Ahora, te digo, yo no pude hablar con Santiago porque no es que tenga señal y puedas hablar tranquilamente. Seguro. Y no sé si él recibió una amenaza en forma directa. Sí, escuché, vi el video y hasta ahí nomás. Uh-huh. Estamos hablando con el Vasco Baigorri, escritor, periodista, integrante del equipo Misiones de Pastoral Aborigen del EMIPA. Ahí estamos hablando un poco de lo que está pasando con la comunidad en Vía Guaraní. Ustedes, Vasco, desde el EMIPA han logrado, como decías bien, en algunas oportunidades frenar estas medidas, demorarlas, pero sin embargo estos desalojos, estos avances por parte de la empresa, en este caso de Alfredo Ruff, avanzan, y esto es más allá incluso de lo que vos decías de que está reconocido por el propio Estado Nacional mediante la ley 26.160, que el derecho de las comunidades es constitucional, incluso está en la Constitución, que incluso lo podríamos también agregar que está en la OIT, pero ¿cuál es el argumento o la legalidad que aducen para avanzar en los desalojos de las comunidades? Mira, yo te diría, tomando lo que vos viniste diciendo, sí. La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos antes de la constitución del Estado. Esto quiere decir que estos pueblos indígenas en algún lado habitaban, siguen habitando, tenían sus casas, comían, cocinaban, pescaban, plantaban, cosa que siguen haciendo hoy. Ellos nunca vendieron, regalaron o donaron sus territorios. Alguien vino y se los sacó. Sobre ese delito, digamos, se pretende instaurar un derecho de propiedad privada. Un derecho nunca puede instaurarse a partir de un delito, es un absurdo. Pero el Estado Nacional se consideró heredero de la conquista española y decidió que podía hacer lo que quería con el territorio. Bueno, ahí nace el problema, que sigue hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que aduce Ruff? Ruff aduce que él es, él no el abuelo, pero no importa, sí. Él es comprador de buena fe o heredero de buena fe de tierras compradas legalmente dentro de las reglamentaciones nacionales, que tiene un título de propiedad y que ese título de propiedad establece que su lugar, porque también el artículo 17 de la Constitución Nacional habla de la propiedad privada, establece que su propiedad es inviolable. Pero en estos casos tenemos que ver cuál es el límite de la propiedad privada y cómo nace esa propiedad privada. Esto que te estoy diciendo de la preexistencia no solo se aplica a Misiones, se aplica a todos los pueblos indígenas, ¿no? Y el resultado es que inicia una demanda judicial. La demanda judicial se fundamenta en cierto contexto legal. Y reconozcamos que no hay una visión demasiado indigenista o demasiado cuidada sobre los derechos indígenas, por lo menos en esta parte de Misiones. Uh-huh. De hecho, cuando el juez ordena el desalojo, el equipo de abogados de MIPA que acompaña a la comunidad rechaza esta orden de desalojo. Claro. Eso suspende automáticamente la orden de desalojo. El fiscal mismo reconoce eso. El fiscal le dice al juez, mire, esto es un problema mucho más grande, no es el momento de hacer un desalojo y hay que leer y escuchar los derechos de las comunidades. Bueno, no fue... Esta postura del fiscal es posterior, o sea, el fiscal tarda en exponer sus
su pensamiento, y es posterior a la maniobra donde el juez va con los 50 policías, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una actuación judicial muy discutible, un Estado provincial que está empezando a tomar cartas en el asunto, porque en realidad la responsabilidad no es de RUF, la responsabilidad es del Estado provincial y del Estado nacional. De hecho, las comunidades que han demandado lo han hecho a la provincia, claro, no lo han hecho al RUF. No. Claro, RUF en la vía civil, ¿no? Sí, RUF con su abogado, que es un doctor Lunge, que es un ex juez justamente de aquí de la zona, ¿no? Que asombrosamente yo lo conocí acompañando a las comunidades, iniciaron una demanda penal por la defensa de su propiedad privada, ¿no? Por la usurpación, supuesta usurpación, dice RUF. Bueno, ese es el punto en que se diferencian las dos acciones. La comunidad inició una acción civil y el caso de Lunge y RUF, una acción penal en la cual, en una forma absurda, piden la detención de miembros de MIPA, ¿no? Tal cual. Porque, acusan a MIPA desconociendo el derecho a la libre determinación y la capacidad de pensar por su propio medio de las comunidades, acusan a que esto es hecho y llevado adelante por el equipo Misiones de Pastoral Aborigen. Claro. Es otra forma de discriminación, no reconocer la capacidad que tienen las comunidades para decidir su futuro y su presente. Clarísimo, Vasco. Vamos a quedar atentos entonces a ver qué es lo que pasa mañana, a ver qué pasa con estas mesas de diálogo y con la intervención de las autoridades provinciales, y seguiremos en contacto para ver cómo continúa la situación. Te agradecemos mucho la comunicación. Nosotros queremos agradecerles a ustedes porque es el primer medio fuera de la provincia que se acerca, que saca este tema de la provincia. Y en la medida en que lo podamos sacar de la frontera provincial, bueno, el gobierno se va a preocupar. Claro. Mientras tanto, trata de hacer. La reunión es mañana a las 10 de la mañana. Bien. Bueno, y nosotros quedamos a disposición de ustedes para contarles cómo sigue esto y darle continuidad a la información que merece tener la gente. Perfecto, te mandamos un abrazo grande, Vasco. Un abrazo, gracias.